Saludos tengan, estimados, queridos amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar allí. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto, mi consideración. Esta noche voy a estar conversando, como había sido anunciado por redes, con el doctor Pedro Roberto Ruiz, quien ya está por aquí. Y vamos a estar conversando con el médico venezolano Ruiz, médico cirujano, radicado en este momento en Miami, sobre todos los mitos que se han venido tejiendo en torno a la pandemia, en torno al COVID-19, al coronavirus. Bueno, han surgido infinidad de mitos, pero más que lo de los mitos, es la preocupación que tenemos algunos en este momento, porque, por lo menos en Venezuela, desde hace ya, yo diría que un mes, se ha estado relajando en exceso eh, las medidas que debe tomar la población de prevención, las medidas higiénicas de prevención. Roberto está por aquí, disculpen. Roberto. Sí. Bueno, estoy esperando a que el doctor Pedro Roberto se una a la transmisión. No sé qué habrá pasado, que todavía no se ha podido unir. Ok, vamos a ver, yo creo que ahora sí. Ahora sí vamos a tener el contacto. Entonces, bueno, les decía que la preocupación, aquí está el doctor Pedro Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás, Pedro? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? Saludo a nuestros amigos y oyentes de tu programa. Muy buen programa, se aprende. Oye, gracias. Tú eres uno de los pocos que los ve. Sí, está bien. Pero no voy a pagar. No, pero quizá a lo mejor no te ven en vivo, pero por ejemplo en mi caso, yo cada vez que tengo oportunidad de sintonizarte en las grabaciones de YouTube, las sigo, pues, porque yo creo que la opinión multidisciplinaria es muy importante. Y a veces es importante escuchar las opiniones cuando te dejan darlas, ¿no? Y tú tienes esa gran facilidad y esa versatilidad que, como conductor de un programa, que no es fácil, ¿no? Cuando el conductor deja hablar al invitado. Sí, en estos días, por cierto, tuve de invitado en el programa de mi amigo Kiko Bautista, y Kiko Bautista tiene la característica de que en su programa, en la hora de duración, él habla un 70% y los invitados hablamos un 30%, ¿no? Pero él Ah, pero se a ti hace te muy trató bien. ameno, sí, se hace muy A ameno. ti te, a ti te Bueno, trató muy bien, te trató muy sí, bien. me trató muy bien, vale, se lo agradezco. Mira, Pedro, de verdad que yo tenía días queriendo, bueno, vale decir que este ciclo de programas especiales que comenzamos en el reporte global, lo comenzamos precisamente con el doctor Pedro Roberto Ruiz. Fue la primera entrevista que hicimos a través de Instagram en este ciclo de programas especiales. Y yo he estado con la preocupación, Pedro, y lo estaba empezando a decir cuando te incorporaste, de que he visto, por lo menos aquí en Venezuela, que siento yo, y tal vez sea ignorancia mía, pero bueno, es lo que percibo como un simple ciudadano, que hay una relajación, por llamarlo de alguna manera, de las personas frente a la situación de la pandemia. Es decir, siento que ya las personas como que no le están parando mucho a lo de la pandemia, a lo del coronavirus, y están
no están siguiendo las normas higiénicas de prevención que establece la Organización Mundial de la Salud. Y ya la gente anda, los que tienen el tapaboca lo tienen como que si fuera un collar aquí, otros ni siquiera ya lo tienen, no se guarda la distancia debida, o sea, creo que no se toman las mínimas, por lo menos las mínimas medidas de prevención, y siento que está avanzando muchísimo en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, Brasil, Perú también tiene un repunte importante. Pero tú eres el experto en esta materia, Pedro, y yo quisiera que me orientaras primero a mí y por supuesto a lo que nos están viendo y nos digas, nos traigas a la realidad de las cosas y tratemos de alguna manera, de derrumbar algunos mitos que existen y cuál es la realidad actual del comportamiento de este virus. Bueno, te dejo para que nos ilustres, Pedro. Bueno, es sencillo, es sencillo. Ya de COVID se habla mucho y se lee bastante, ¿no? Hay una cantidad de mitos. Yo pude agrupar más o menos 23 mitos que me gustaría tocar en el transcurso de la conversación, que tenemos que tocarlo porque forma parte del día a día del COVID. Pero hay situaciones bien interesantes, como por ejemplo, es la primera vez que nuestra sociedad enfrenta a una enfermedad de ese tipo, ¿no? Una pandemia porque la otra había sido la gripe española, y no existía la tecnología como existe hoy, que permitiera dejar unos escenarios. Sin embargo, los escenarios epidemiológicos hablan de tres grandes grupos, ¿no? Los grupos de aislamiento completo, los grupos de aislamiento parcial y los grupos que no se aíslan. Entonces, dependiendo, José y amigos, dependiendo de qué es lo que se tome como iniciativa para enfrentar el virus, se puede decir que está bien. O sea, tú tienes tres vías para ir a una ciudad. Tienes una vía terrestre, una vía marítima y una vía aérea. Dependiendo cuál te convenga o cuál tenga el acceso o dónde consigas pasaje, tú te vas a montar en una de esos transportes para llegar allá. Entonces, decir que te fuiste en avión, no, pero que te pudiste haber ido en carro. Bueno, está bien, me pude haber ido en carro. No, pero te pudiste haber ido en bote. Ah, bueno, también. Pero lo cierto es que te tenías que ir y te fuiste. ¿Qué se debe hacer? Hay cosas importantes que sí deben de estar enmarcados en la protección del contagio o del subcontagio del virus. Y eso es simple y llanamente dos cosas básicas. El lavado de las manos y el lavado pues, el aseo de las manos, porque es el instrumento con el que tú tocas y estás en contacto con todo. Y en segundo lugar, el distanciamiento social. O sea, no estar a menos de 1,5 metros en líneas generales de las personas. El tapabocas sí forma parte también de esa estructura, pero el tapabocas protege, debería ser un método de protección más para el que esté contaminado y no contamine a terceros, porque el respirar o no respirar a través de un tapabocas no te va a evitar que te enfermes, porque el virus, recuerda que el virus es 26 millones de veces más chiquito que una micra. O sea, eso ¿qué filtro lo puede parar? Entonces, el tema es que el virus, cuando está pegado en las pelotitas de saliva de las personas enfermas, no se diseminen. Sin embargo, dentro de los mitos, vamos a ver que existe un mito muy especial que sí tenemos que también prestarle atención, porque ya no es tan especial. Una de las revistas médicas de circulación semanal, llamada JAMA, JAMA, hace como cuatro publicaciones, reconoció ese modo de transmisión. Entonces, lo importante, ¿no? Lo importante es mantener las manos lo más limpia posible, no llevársela a la boca, a la nariz, a los ojos. Distanciamiento social, sí, el distanciamiento social es bueno. El tapaboca, bueno, se puede usar. Sí, hay tapabocas que en realidad frenan el flujo de aire, hay tapabocas que no. Los tapabocas de tela, yo lo dije en el programa anterior, los tapabocas de tela
Ujú. Quizás para que te dejen hacer la cola y echar la gasolina, porque Sí. Puede ser son como un souvenir. requisitos como un souvenir, eso va más en la cabeza que en la realidad. Fíjate, lo importante de las Una medidas, cosa, Pedro, una pregunta con lo de las manos y el lavarse las manos y eso. Cuando uno sale a la calle, que está en la calle, yo, por ejemplo, me llevo unas toallitas húmedas con alcohol o con un gel que venden por allí con alto contenido de alcohol, un antibacterial que llaman. Y bueno, y en cada momento que puedo, me limpio pues las manos con una toallita de esas, me llevo varias y practico eso, pues. Es cuando se está en la calle, ¿cómo se debe hacer en este caso? sí, eso que tú estás haciendo es lo recomendable, sobre todo si estás tocando cosas. Por ejemplo, entras al mercado y Ujú. tocas productos en el mercado, esos productos los tocan muchas personas. Es bueno que tú mantengas tus manos limpias, ¿no? Cuando pagas y recibes vuelto, cuando pasas por un pasamano, cuando por alguna razón abres o cierras la puerta de un vehículo. Cada vez. Ahora, el peligro está en que hagas contacto con la mucosa oral, con la nariz o con los ojos y tener el virus en las manos. Eso sí viene siendo el gran problema. Lavarse las manos, por supuesto, o sea, increíble, ¿no? El cirujano que proponía lavarse las manos antes de operar y para atender pacientes, lo pusieron a un manicomio por loco. Increíble. Sí, es Ese cierto, es un buen es libro, ese cierto. es un buen libro, te lo voy a enviar al correo y de Ah, ahí oye, a por través de tu favor. reporte lo difunde a quienes nos están escuchando, porque Sí, a él lo pusieron en un manicomio loco, loco, porque decía, bueno, ese médico está loco, ¿cómo dice que se tiene que lavar las manos, no? Es increíble. Entonces, COVID, COVID necesita tener ese control, lavarte las manos. Eh, ¿Por qué te dicen que uses alcohol? Bueno, porque el alcohol mata el virus. ¿Por qué cloro? Porque el cloro mata el virus. ¿Por qué el agua oxigenada? Porque el agua oxigenada mata el virus. Por ejemplo, en mi sitio de trabajo, que es probablemente el segundo hospital más grande de los Estados Unidos, usamos mucho el agua oxigenada para manejarnos dentro de lo que pudiese estar en el área de contaminación del virus y con eso nosotros desinfectamos nuestras áreas. El agua oxigenada, H2O2, esa, el cloro es un producto fácil de usar, de fácil adquisición. Si no lo sabes manejar, es un gran problema también. Y causa lo mismo que causa la enfermedad. O sea que si no manejas bien el cloro, te puedes enfermar de una neumonía química, ¿no? Por el uso del cloro. Y el alcohol también, porque el alcohol tiene esa capacidad de disolver partículas que tengan unidas a grasa. Pero el virus es muy pequeño, ¿no? El virus hay que ubicarse en el tamaño del virus para uno poder entender cómo es ese enemigo. Es un enemigo invisible, 100% invisible. Lo importante es prevenirlo, José, es prevenirlo. Como toda enfermedad, todos vamos a estar en contacto con el virus. Hoy, mañana, pasado o anteayer, no se sabe cuándo, pero todos vamos a estar en contacto con él. Lo importante es que si te sientes afectado y te estás sintiendo muy mal, es bueno, hay que ir al médico para que en el médico te hagan las pruebas necesarias y saber cuál es la ruta de tratamiento que se tiene que usar. El protocolo de tratamiento también lo conversamos. Es más, fíjate que yo contigo 3 semanas antes te hice comentario en el programa del nuevo cambio en el protocolo de atención de los pacientes con COVID. 3 semanas sí, después, la sí, Organización Mundial de la Salud tuvo que hacer, bueno, pues José tenía esa primicia sí, de los médicos que, es de los cierto, es médicos que verdad. leemos. Entonces, sí, ya no existe ese miedo de que todo el que le pega a la enfermedad tiene que ser conectado a una máquina. Eso en realidad se conectan a las máquinas muy, muy, muy poco. La enfermedad es dañina, sí. ¿Es un tremendo virus? Sí. ¿Afecta? Sí.
¿Es malo? Sí. ¿Puede tener una cantidad de muertos importante? Sí. ¿Es el único virus malo? No. La gente se sigue muriendo de otras cosas. Por Solo cierto, que, en estos días salió una noticia que hay un nuevo brote de ébola en África. Fíjate sí, que 2000 y pico de casos sigue, descubrieron en la ciudad. sí, Sí, es que tú sabes que el tema de las epidemiologías, ¿no? Y el tema de la Organización Mundial de la Salud ha variado mucho en el tiempo. Ese es un tema difícil de tratar. Ese es un tema difícil de tratar porque cuando tú pones objetivos como es la salud, como es la religión y como es la educación, en base a una ideología política comienza a tener muchos problemas. Y yo creo que el problema nuestro en este nuevo siglo que estábamos viviendo ha sido el impulso que ha agarrado la lucha política por encima de situaciones muy, muy, muy particulares como son la salud, la educación y la religión. Entonces se están aprovechando espacios de gente que nunca tuvo espacio simple y llanamente porque no se dedicaron a buscarlo, ahora los consiguen fácil a través de esos discretos movimientos que son sensibles pero que terminan siendo muy dañinos, pues. O sea, no decir una verdad a tiempo o no ocuparse de lo que te tienes que ocupar, es así, pues. Y el caso más patético que el de la Organización Mundial de la Salud no existe, pues. Ese es como que, ese es como que el director de un banco, por ejemplo, el director del Banco Central de un país, sea un especialista en reparación de calzado que lo aprendió probablemente en una escuela de artes y oficios. O sea, por Dios, o sea, si tú, el director del Banco Central de Venezuela tiene que ser alguien que sepa de economía. O por lo menos ese equipo tiene que saber alguien de economía, pero no puede ser alguien que pusiste ahí simple y llanamente porque te dio la gana. O porque tiene un título de eso que llaman ahora diplomado, cosas de esas. Entonces, por ahí empiezan los problemas, por ahí empiezan los problemas. O sea, los cargos políticos empieza, empieza la situación. Es claro. muy difícil, o sea, son dos cosas diferentes, tener un cargo político o ser político en un cargo, ¿no? Son dos cosas que se tienen que ver diferentes. No es que tú seas político y no te puedan de ese cargo, todo lo contrario. Yo creo que si una persona es política y está preparada para el cargo, o es político y se preparó para ese cargo, hay que dárselo, porque ese sí sabe manejar el punto de vista administrativo. La política es una administración, simple y llanamente. Cuando entendemos que el concepto es ese, bueno, perfecto. Mira, Pedro, Fíjate, una cosa que creo que pudiera ser eh, un saldo positivo, por llamarlo de alguna manera, una ganancia con toda esta experiencia que hemos estado viviendo con esta pandemia, pudiera ser que los científicos, las organizaciones multinacionales, internacionales en general, estén ahora más abocadas a trabajar en función de la salud, o sea, los gobiernos ahora puedan dar más recursos para la investigación, o sea, haya como una ola en este sentido de mayor apoyo a los científicos en el mundo para tratar las diferentes eh, enfermedades que existentes. ¿Podría ser ese un saldo positivo de todo esto? la responsabilidad de la salud es de los gobiernos. Los gobiernos tienen que estar pendientes de cómo manejan sus estados de salud. Deben de reportar a una organización mundial para todos tener la información. El secreto de la medicina a finales de los años 50 y más o menos hasta el año 1990, 2000, 2005, era la comunicación, o sea, los registros médicos. Yo me acuerdo que yo dejé de recibir en Venezuela registros médicos porque no tenía acceso a, increíble, no tenía acceso a $24 que me costaba una suscripción anual de la revista que yo leía. Y así nos pasa todo, pues tú has sufrido en carne propia el hecho de que no exista una divisa para que alguien estudie medicina, por Dios, si eso va en favor de todo lo que vivimos en un país. Eso es responsabilidad del Estado. Pero te voy a decir lo que dijo el presidente de una de los consorcios más importantes de investigación en el área de la salud.
A él le preguntaron, ¿usted ahora va a poner más dinero de su compañía para el desarrollo de productos? La misma pregunta que tú me hiciste. Y él contestó, si yo como compañía tuviese que poner dinero para producir, yo la pondría en cosméticos. Porque la gente no toda se va a enfermar de COVID, pero todos vamos a llegar a viejos. Entonces, era preferible invertir en cosméticos para mantener, tú sabes, ¿no?, la cara. Eso da una lección bien importante. Eso dice que nosotros no podemos estar dejando en manos de terceros nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es mantener un control estricto de todo lo que es epidemiología en nuestro país. Y te voy a dar esta primicia. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, ahora llamado Ministerio del Poder Popular para la Salud, no tiene estadísticas oficiales desde el año 2005. No existen cifras de 2005. Yo no te estoy diciendo mentira, puedes agarrar la computadora ahí al lado y poner Ministerio del Poder Popular y buscas estadísticas y te va a decir que no existen. Eso fue una gran lucha en los hospitales. A nosotros nos quitaron las historias para llenarlas y luego tabularlas en el departamento de historias médicas y nos las cambiaban por un número, que eran todos los números del mismo, del 1 al 60 todos los días, en la mañana y en la tarde. Eso no es esa estadística. Y eso tenía que ver con algo, porque al final de cuentas, cuando te preguntaban, Pedro, ¿cuántos pacientes atendiste? Tú decías, bueno, yo atendí 30 pacientes de los 120 que diste. Sí, pero no decías de qué lo atendiste. Entonces, al final de cuentas, las estadísticas no es el número, sino de qué enfermedades estaba. Entonces, Pedro no atendió ninguna enfermedad. El hospital X no necesita recursos porque no atiende pacientes. Tú te das cuenta cómo se manipulan los números y cómo manipulan, cómo manipuló el gobierno, pues simple y llanamente eso. Y tú lo sigues viendo. Yo me acabo de enterar que a un muchacho en la universidad, en un hospital universitario de la ciudad de Lara, le acaban de poner preso, o los ganchos, o se lo llevaron preso, no sé, porque atendió a alguien que llegó sin signos vitales, muerto en un hospital. O sea, tú dices, no, o sea, ¿a dónde hemos llegado? O sea, ¿qué culpa tiene que alguien llegue, o sea, muerto en un hospital? Pues los hospitales precisamente para que llegue o enfermo, o muy enfermo, o prácticamente muerto. Eso no es culpa del médico, por Dios. Lo que sí tienes que darle al médico son los recursos necesarios para que diga, ¿por qué están ingresando? ¿Por qué no le interesaba esto? Porque en Venezuela nosotros tenemos muertes por encima de lo que pudiera ser el COVID, producto de la violencia de las calles. Porque nosotros tenemos muertos por enfermedades que son 100% prevenibles y curables. Porque nosotros tenemos epidemias dentro de nuestro país que fueron controladas años atrás y hoy están nuevamente funcionando. Entonces tú dices, bueno, es mejor no tener estadística porque si no lo ves no existe, ¿no? Eso es tan, Claro, tan es que sencillo. es típico de este tipo de regímenes como el que tenemos hoy en Venezuela, que una de las primeras cosas que hace es desaparecer todas las estadísticas en diferentes áreas, no solamente en medicina. Aquí tú buscas información estadística en cualquier área, en la económica, en cualquier área, y no vas a conseguir. Claro, es obvio, tú mientras que no tengas la información o no tengas las personas informadas, tú siempre vas a decir la verdad. O sea, lo que diga el gobierno va a ser la verdad. Entonces, tenemos ese gran problema. Bueno, con relación a COVID tenemos nosotros que ver más allá del daño que pueda producir, el daño que va a generar. Yo digo que a mí me aterra más la época post-COVID que vivir el momento COVID. Yo te di mis razones, en aquella oportunidad te las comenté, de por qué creo yo que a nosotros, en este caso en Venezuela, muchos de nuestros casos que se van a dar sean por contagio, pero muchos van a ser también porque vienen de afuera. Pero ¿cuál es la posibilidad de que nosotros tengamos una inmunidad en nuestros cuerpos con relación a COVID? Yo siento que sí la tenemos. A lo mejor no COVID-19 o el SARS-21, como sería el nombre real, pero sí tenemos la posibilidad de enfrentar a COVID. Bueno, en Venezuela se tomaron algunas medidas algunas se tenían que tomar. Allá se hicieron híbridos
porque la gente puede estar en contacto entre ciertas zonas hasta las 12 del día, 2 de la tarde, y luego sí comienza todo el mundo a quedarse en su casa, a no permitirle. Esa es una forma de permitir que exista contacto, porque el virus tiene dos cosas. Uno, hay profetas que dicen, nosotros vamos a sufrir del virus y la mortandad va a ser increíble, esto no, es increíble sacar los números porque el virus mata de manera exponencial. Y digo, bueno, Dios mío, o sea, el virus puede ser muy malo, el virus puede tener sus contagios, pero el virus cuando pasa por un cuerpo y el cuerpo no cede a la virulencia y a la enfermedad, lo modifica y crea una inmunidad. Y ese virus, en la medida que va pasando por todos los lados, existen curvas también que se registran, que son curvas de recuperación, que son curvas de modificación y que son curvas de reinfecciones posteriores, y a la larga el conglomerado, el grupo de personas termina englobando a la enfermedad y controlando a esa enfermedad. Por eso es que es necesario el contagio. Tú no puedes vivir toda la vida con la gente dentro de la casa. Económicamente eso mata, eso quiebra un país en cuestión de meses. O sea, es increíble cómo los países han, por la prensa. Yo creo que aquí quien tomó el control epidemiológico de la enfermedad fue la prensa y no fueron los médicos. ¿Y por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud no tenía ni idea de qué era lo que iba a hablar, porque no tenía un hombre preparado al frente para decir las cosas como eran o decir qué es lo que se tiene que hacer. Y fíjate que cuando los verdaderos centros médicos, como fueron los centros españoles afectados en Italia, en España, comenzaron a hacer la medicina que se tiene que hacer todos los días, dijeron, espérate, vamos muy mal, por este camino no es la vida. A nosotros nos están diciendo mentiras. Nos están diciendo mentiras. Y es tan mentira que en un país, por ejemplo, como este, hay más o menos 100.000 muertos catalogados por virus, pero en China, en la ciudad donde salió, ellos reportan algo así como 13.000 enfermos y muertos por virus. O sea, es increíble. La compañía telefónica de ellos dice que tiene 25 millones de líneas muertas. Las tres compañías telefónicas, la compañía de celulares 1, los celulares 2 y celulares 3 del país chino, dice, tenemos 25 millones de líneas muertas. O sea, vendieron 25 millones de líneas en diciembre y en enero nadie las usaba. Entonces, ¿dónde están esos teléfonos? ¿Dónde están? Entonces, hubo mucho de mentira, hubo mucho de mitos. Hay mitos, por supuesto hay mitos. Por ejemplo, el arma oficial del ejército venezolano, el arma oficial es la AK-47. Esa arma tiene un registro en las estadísticas de salud mundial, donde está en 250.000 muertos directos por esa arma. Entonces, y vamos a hablar de COVID. Entonces tú dices, bueno, yo sé que COVID es un problema que tenemos que enfrentar, pero también tenemos que enfrentar otros problemas. El hambre. ¿Cuántas personas mueren de hambre? Ah, no, es que hambre no solamente es aquel que se muere porque ayunó, porque pasó 28 días sin comer y se murió. No, José. Pero es que fíjate, una persona... Precisamente el COVID ha servido, y aquí en especial en Venezuela, para obviar las otras cosas igual o incluso más importantes que el mismo COVID. Entonces todos los días nos tienen sometido aquí a cadenas para hablarnos de números en cuanto a la cantidad de infectados por el COVID, pero no se habla de nada más, no se habla del problema de la gasolina, del problema en general de los venezolanos, de la internet que cada día de verdad que está imposible en el país. Bueno, y entonces nos han sometido o nos sometieron a dos cosas principales, que es a ese contadío diario de casos de COVID, y también un buen tiempo nos tuvieron sometidos al sacarle punta a la famosa operación Gedeón esa, que bueno, que tuvieron 15 días continuos presentando lo mismo, todos los días presentaban lo mismo, y nos tuvieron en eso. Pero entre esas dos cosas y todo lo demás no existe en el país.
Sí, no, y se sigue muriendo la gente de otras enfermedades. La gente se muere de diabetes, se muere de arritmia cardíaca, se muere de infarto. Pero lo que te quiero comentar es que si alguien no come o come cada 3 días, los niveles de electrolitos le van a bajar. Y el potasio, si baja, mata a la persona de una arritmia. Ay, se murió de una arritmia. No, se murió de hambre. Se murió de hambre. Y eso es lo que se tiene que reclamar, se tiene que ver. Nosotros, lamentablemente, cuando los políticos dejaron de tener el control de las discusiones administrativas o hacia dónde va el país, porque de verdad que a los políticos lo sacaron completamente, hoy por hoy las direcciones de lo que pudiera llamarse oposición, que no existe, están sesgadas por pensamientos o académicos, que no tiene nada que ver con 360 grados, o simple y llanamente mi opinión personal. Y fíjate tú lo que yo le comentaba hace 2 horas a una entrevista política que decía. Él me decía, es que en Venezuela estamos viviendo que esto. Y yo le decía, no, chicos, pero en Venezuela están viviendo lo que siempre se ha pedido. No, no se pedía una economía dolarizada. O sea, no querían dolarizar la economía en Venezuela. Bueno, sí, bueno, estás pagando con dólares. Ahora, cuida que esos dólares no te los retenga el gobierno, porque tú los dólares que le pagas a la gasolina y a la mercancía los toma el gobierno y no te lo va a soltar. Esos dólares no saben cómo funcionaba el manejo de la moneda en papel. ¿Te acuerdas que entraba por el Banco Central de Venezuela y cada 7 vueltas que entraba el billete lo agarraban y lo descartaban y sacaban billetes nuevos? No, ese verde que entre para allá se quedó ahí, compañero. Eso no va a salir. ¿Qué va a pasar con eso? Que dentro de 3 o 4 meses va a existir otra crisis que no van a tener, no va a haber dólares y te van a sacar unas moneditas llamadas, creo que el panal. Ese tipo, no son criptomonedas porque son monedas efectivas, pero estoy hablando, yo no soy pitonizo, yo soy un político que veo en 360 grados los problemas. Eso lo decía Chávez en el año 2003, 4, 5 y 6. En su programa decía, tienen que prepararse porque a futuro vamos a utilizar monedas regionales, era la moneda, por ejemplo, X, la moneda tal, el trueque o la moneda hecha, eso lo decía. Otra cosa, nosotros somos un país que producimos la gasolina, eso tenemos que pagar a precios internacionales. Bueno, la estás pagando a precio un poquito más cara que el precio internacional, por cierto. Esas son las cosas, ¿me explico? Bueno, que lo entendido dice que no existe eso de precio internacional, que eso dicen los expertos, pero bueno, ese no es el bueno, tema. es que, claro, por eso, el problema de los académicos. El problema de los académicos, no existe un precio internacional. Bueno, está bien, si mi papá no se hubiese muerto, estuviera vivo. Lo que sí te digo es que el precio de un bien es el precio que tú estás destinado a pagar o aceptas pagar por él. Eso es verdad. Cuando sale el chorro de gasolina de la destilería no lleva un ticket que dice, el petróleo dice, esto me lo cobras a tanto. No, cuando tú quieres poner ese combustible, tú dices, bueno, yo soy capaz de pagar tanto por eso, yo soy capaz de pagar tanto. Entonces, ese es el valor relativo, porque hay dos valores, ¿no? Yo no me voy a hablar no debería de hablar de economía, pero yo no soy economista. Pero existen valores, el valor facial, el valor de mercado. Bueno, yo tengo que hablar de COVID. Además que estaríamos entonces engañando a nuestros seguidores, porque le prometimos que íbamos a hablar de los mitos del coronavirus. Sí, por ejemplo, mira, vamos a hablar de que un mito. Vamos a rociar con cloro y alcohol sobre la piel, que eso mata los virus. Bueno, hay que lavarse las manos, hay que usar alcohol, hay que usar cloro, pero eso tiene que ser, ojo, con mucho cuidado, porque son sustancias tóxicas. Pueden generar accidentes. El alcohol en las manos, hasta que no se evapore, puede generar un accidente de combustión. El cloro, si se utiliza de forma irracional y tú respiras mucho cloro, produce una lesión de pulmones, produce una neumonitis química. O sea, si a lo mejor algunos de los que nos están escuchando han tenido la posibilidad de atender pacientes con neumonitis. A mí me pasó una vez, yo una vez estaba saliendo de pabellón y con la
con el movimiento de una camilla, se cayeron varios tanques de cloro y uno se abrió y ese cloro se regó y lo respiramos más o menos unos 20 a 30 segundos. Y yo pasé un día en un sistema de atención en el Seguro Social porque no podía respirar. Tuvieron que nebulizarme, hacerme broncodilatación. Bueno, eso es terrible, terrible. Yo lo viví en carne propia. Otra cosa, otro mito. Usted se toma una gotica de cloro, ese cloro no va a ir por todas las células matando virus. Eso no es así. Ni el alcohol es así. Nada. Ese es un mito. Que si yo voy a tomar el no sé qué cosa de cloro, que voy a tal producto que trae cloro, no. Ni se le ocurra tomar cloro. Mira, Pedro, ni... y el licor, a lo que le gusta bueno, empinar el codo, tampoco. Bueno, yo creo que puede ser que tenga cierta protección en la garganta. Pero el alcohol utilizado como un antiséptico externo funciona, pero no. Acuérdate que también hay dos tipos de alcohol. Bueno, hay muchos tipos de alcohol, pero específicamente hay dos, el etílico y el propílico. Si tomas alcohol propílico te vas a envenenar. Si tomas el etílico, cuando tú te tomas el etílico, él pasa a la circulación hepática y en lo que llega al hígado, el hígado le pone un sello y lo convierte en un aldehído. Entonces, ¿qué es lo que nos da el ratón? El aldehído, no el alcohol. Porque el alcohol rápidamente el cuerpo lo elimina. Lo que no puedes orinar, él lo elimina porque el alcohol es tóxico. Entonces, aparte que cede mucho protón, entonces él causa daño en el organismo. El organismo lo protege, ¿no? Lo tampona. Tamponar es como decir, lo mete en una bolsa. No es lo que debería ser, pero para entender, ¿no? Él agarra la molécula de alcohol, lo mete en una bolsa, ya esa no echa broma. Pero si tú tienes muchas bolsas, por decirlo de alguna manera. Sí, de alguna manera. Pero si tú tienes en un filtro muchas bolsas, él las tapa y no deja filtrar. Entonces, ese metabolito del alcohol, que es el que produce el hígado, es el que daña, a final de cuentas, el sistema. Es el que nos da un edema cerebral. Por eso es que el ratón es una de las cosas más difíciles de soportar en las mañanas, ¿no? Y eso, sobre todo cuando estás acostado y limpian la cama varias veces y le dan con el aragán o que el cepillo a las patas de la cama y tú estás acostado y le dan y le dan y le dan y le dan. Bueno, este es producto de la intoxicación. Ese es un proceso de maldad. Bueno, pero en resumen, las personas que les gusta tomar de más no tienen ningún tipo de inmunidad. No tienen ningún tipo de inmunidad porque el alcohol no va de célula en célula acabando con... Aparte que si el virus pasó la barrera ya de la faringe y entra en ese proceso de contacto con la membrana del neumocito, actúa de otra manera. Acuérdate que todas nuestras células están bañadas de una sustancia en la que ellas están en contacto, que es el líquido extracelular. Si entra mucho alcohol al líquido extracelular, cambia los patrones de comportamiento. Y el virus, una vez que entra, busca los receptores y se pega. Si el virus se pegó, se pegó. Hay que estar pendiente, como lo dijimos la otra vez, de la cantidad de virus con el que te pones en contacto y si ese virus es mucho más o menos virulento. Mira, otro mito es que si los niños se enferman, o sea, todos se enferman, todos nos enfermamos todos nos vamos a enfermar. Unos vamos a responder, otros no vamos a responder. Unos respondemos menos, otros respondemos más. Es posible que alguien esté enfermo y responda menos. ¿Por qué responde menos y la enfermedad lo puede atacar? Uno, porque se haga un diagnóstico fallido, un diagnóstico tardío, porque no tengas la suficiente capacidad para aguantar el tiempo necesario para que te atiendan, o porque tienes muchas reservas de tu organismo vencidas y la enfermedad pueda sobre tu capacidad de resistencia. Las enfermedades afectan la funcionalidad del organismo y la capacidad de reserva del organismo se impone para que tú sobrevivas o no a una enfermedad. Pueden ser enfermedades muy, muy simples, pero si tú no tienes una capacidad de reserva para enfrentarla y sobreponerte, puede ceder al tema, ¿no? Puede ceder a
a la enfermedad y por supuesto ser negativo. Hoy por hoy, las estadísticas siguen siendo las mismas que se hablaban antes de que el virus estuviese en pleno apogeo y lo que ha cambiado son los métodos o los protocolos de tratamiento. Eso sí ha cambiado bastante. Entonces, bueno, los niños, los adultos y los más adultos se enferman. Sin embargo, voy a hacer aquí un pequeño tema. Los verdaderos afectados de COVID es la población juvenil o adulto joven que trabaja. Porque el que está enfermo se enfermó, se curó o no se curó, pero todos los que sobreviven a COVID-19 van a entrar en una etapa económica muy grave. Si antes existía oportunidad en hoteles, en turismo, en bancos, hoy ya no existen esas posibilidades. ¿Y quiénes trabajan, José? Trabajan los muchachos que están cumpliendo 17, 18, 19 años, los adultos que están entre los 20 y los 35, los que llegan a los 50. Es donde van a conseguir trabajo. Si las posibilidades de trabajo, las empresas cierran, todo el mundo quiere trabajar desde su casa a través de un computador y todos no tenemos acceso a un computador. Un computador regular cuesta alrededor de $600. Dime tú con $3 mensuales que se gana en Venezuela cuando te compras no, es increíble. Es increíble. Entonces, fíjate tú lo que te estoy diciendo, Pedro, ¿no? Habría que ser diputado y ganarse $5,000 mensuales para poder comprarse un computador. Sí, bueno, imagínate, yo ese tema de verdad te digo que es increíble, ¿no? Es increíble y de paso con retroactivo. Exactamente. Bueno, y de paso con retroactivo. Entonces, fíjate el concepto que acabamos de introducir en este programa. Los verdaderos afectados de COVID-19 son los grupos menos afectados desde el punto de vista biológico de COVID-19. Son los que tenemos que trabajar con el público. Porque si nosotros teníamos una profesión en la que estábamos en contacto con el público, ya estamos fuera de la fuerza de trabajo. Porque COVID en los próximos años o hasta que no se genere una verdadera inmunidad contra esa enfermedad y se logre controlar, entonces vamos a tener que mantener un distanciamiento social y ciertas reglas que en el trabajo. Y el problema está en que tú cierras una fuente de trabajo y después para abrirla va a ser difícil. Y si tú aprendes a trabajar con una computadora y haces con una computadora lo que hacían 8 personas, ya tú no vas a contratar 8 personas. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente se van a afectar en la época post-COVID? Pues la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, esa es la verdadera, eso no es ningún mito, eso es una gran realidad que vamos a sufrir. Mira, COVID-19... Por cierto, y bueno, para también reforzar un poco lo que tú estás diciendo, que es una gran verdad, en estos días que tenía una entrevista con el presidente de Fede Cámara, Ricardo Cusano, un joven empresario, oye, bien interesante su discurso, su planteamiento, su visión. Yo le decía que va a ser un reto bien importante para las empresas en general, para el sector productivo, lo que se va a enfrentar post pandemia. Y también en el sentido de la responsabilidad social. Va a requerir la sociedad como tal, va a requerir de mayor apoyo en cuanto a responsabilidad social de las pocas organizaciones o muchas que se mantengan pues, post pandemia. Definitivamente las organizaciones hay que hacer reingeniería, hay que ver cómo se enfrentan en los próximos por lo menos 3 años, a lo mejor no son 5 años, pero probablemente en los próximos 3 años sí hay que pensar cómo se va a hacer con la población laboral, con ese grupo de personas que necesita trabajar, que está obligado a que trabaje para poder mantener su familia o para poder pagar su vida, sus estudios, y que va a estar afectado por esa época post-COVID. Ya después existirá probablemente una vacuna, una medicina, o se le perderá el miedo a la enfermedad como termina por suceder,
y a la larga volveremos otra vez a algunos procesos normales. Pero lo que sí tenemos que nosotros estar claros es cuando tú aprendes una nueva tarea o cuando tú aprendes un nuevo negocio, la cosa cambia. Por ejemplo, aquí en la zona de South Beach, los hoteles tenían varias personas trabajando al frente de la recepción del hotel. Hoy los hoteles que están por abrir tienen todos un sistema automático de reservación, de pago, o sea, todo lo hacen a través de un tablet que está ahí. O sea que si existían 3 personas al frente del hotel en 3 turnos, es que son 9 puestos de trabajo menos, y si hay 10, son 90 puestos de trabajo menos. Ah, bueno, son 90 tablets funcionando. ¿Qué va a hacer con esa gente? Esa gente necesita vivir, mantener su familia. Ese es el verdadero afectado de Pero la se época está hablando de post-COVID. 30 millones, ya se está hablando de 30 millones de desempleados en Estados Unidos. Sí, aunque aquí hay bastantes fuentes de trabajo. Lo que pasa es que, claro, una cosa se ve desde afuera, otra cosa se ve desde adentro. Aquí hay bastantes fuentes de trabajo. O sea, todavía se consigue trabajo. Han parado muchas empresas. Sí se han parado. El gobierno ha dado ayuda. Sí, sí las han dado ayuda. Pero la realidad es que en los últimos 2 años ha existido un importante crecimiento en la fuente de trabajo. Y creo que van a salir muchas más fuentes porque en un futuro se está hablando de que se retornan al centro del país muchas de las empresas que estaban foráneas por efectos de que salía mejor tener una empresa o una manufacturera en otro país por cuestiones de impuesto local. Pero eso como que va a cambiar y estoy escuchando que como se están viniendo, ¿no? Y cuando tú ves los números en las bolsas, tú dices, oh, parece que la cosa es verdad, porque hay acciones que tú dices, esta acción debería estar bajando como la demás, pero están repuntando. Entonces, Bueno, es una medida. el Eso te mercado, el da una mercado no medida se de por equivoca dónde. Exacto, eso te da la por medida dónde de por van los dónde va la tiros. cosa. Sí, eso te da una Y medida como de por dónde siempre, van los tiros. y como siempre el sector construcción también será el que marque la pauta también, ¿no? Las reglas económicas no las cambias por decreto. El país que más invierte en cemento es el país que mejor desarrollo tiene. Si usted no invierte en cemento, no está haciendo nada. No está haciendo nada. O sea, usted quiere saber cómo va a ser su economía en los próximos 10 años, pregúntate cuántas bolsas de cemento compraste en los últimos. Si no estás construyendo, no estás No se haciendo mueve la país, no estás economía. haciendo nada. Pedro, No, no. una pregunta volviendo a nuestro tema principal, que es el COVID-19. En el caso de ustedes, los médicos, el personal sanitario, se han dado, al parecer, muchos contagios, ¿no? En el mundo en general. Em, ¿Cómo están manejando ustedes esa situación? ¿Tienen es un protocolo normal para ustedes lo que está sucediendo o ha variado en algo? Sí, todo tiene un protocolo todo tiene un protocolo de atención y tratamiento. Las enfermedades infectocontagiosas tienen un protocolo de atención y de tratamiento. En un servicio de enfermedades infecciosas no todos están en contacto con el paciente. Por ejemplo, en el caso específico, nosotros a los casos de pacientes que tengan cualquier enfermedad infectocontagiosa dentro de la estructura de trabajo, solamente enviamos material descartable, desechable, nada retorna, todo funciona a través de una centrífuga de descarte. Las personas que están ahí, si están dentro y en contacto con el paciente, están protegidas con el protocolo de protección, pero no salen ni están en contacto con los que van y vienen. Hay un video bien bueno en YouTube de un hospital italiano, ¿no? que es fácil, porque como es latino, es fácil de entender algunas cosas para los que no hablamos italiano, y tú te puedes dar cuenta cómo funcionan eso. Entonces, el índice de enfermedades en el personal de salud
para Europa fue bastante bajo. ¿Dónde va a ser y dónde se están moviendo cifras diferentes? En América Latina. Pero en América Latina es todo, pues. O sea, en América Latina puede pasar cualquier cosa porque se pierden los protocolos. Si tú vas a tener a una persona enfrentando a COVID, pues tienes que darle protección. La protección no es ponerse un tapaboca. La protección no es ponerse guante. La protección no es sentarlo con un termómetro y que te mida la temperatura. La protección es que tienes que tener un equipo de bioseguridad porque tú estás en contacto con un problema grave. Entonces, los sistemas económicos que soportan este tipo de actividad se reportan bastante bajos. Los países que no disponen de ese gasto, pues hay que ver las estadísticas como tal. De todas maneras, el gran problema aquí viene dado porque el personal de salud siempre va a estar más tiempo y muchas más veces en contacto que con la enfermedad. Si tú te montas en el metro y estás en contacto con alguien que tiene una enfermedad infectocontagiosa, puede ser que te contagie. Te vas a enfermar, sí, dependiendo de la cantidad y la virulencia de lo que esa persona ha cargado. Pero si tú estás en un hospital, por ejemplo, tú eres el que llena las historias en la entrada del hospital, todo el que entra por ahí va a estar en contacto contigo. Entonces, tú deberías de tener un equipo de bioseguridad planteado. ¿Cómo son los equipos de bioseguridad? El primero y más sencillo son las barandas de vidrio con soporte para no estar en contacto directo, así como las taquillas bancarias. Y luego ciertas protecciones como tal. La Organización Mundial de la Salud debería de dar por lo menos una vez a la semana en el reporte semanal epidemiológico de las enfermedades, debería de dar esas cifras, pero no las da. Porque sabe que nosotros los médicos en epidemiología manejamos estadísticas semanales y mensuales. Nosotros manejamos las semanas, ¿no? Las semanas epidemiológicas. La semana 51, 52, 53, la semana 1, 2, 3, 4. Nosotros no nos manejamos por rangos de enfermedades, sino las semanas. Esas semanas tienen enfermedades de denuncia obligatoria que debes hacerlas ya, enfermedades de denuncia habitual y los informes que salen a la compilación del ministerio, las estadísticas del ministerio que se hacen una vez al mes. Mira, COVID no es ninguna gripe. Otro mito. No, eso es una gripe. No, se parece bastante a una gripe, pero no es una gripe. Se parece bastante, pero no es una gripe. Es una infección de un virus con capacidad letal. Ese es otro mito que tenemos que ver. Pedro, estamos ya casi llegando a la hora. Sí, tenemos tanto tiempo hablando ya. Wow. Sí, yo no sé cómo, pero tenemos bastante tiempo. Pero el problema aquí es que acuérdate que el Instagram automáticamente nos va a cortar. Entonces, Ajá. bueno, para que sepamos que bueno, nos van a ok, cortar. no todos los infectados. Otro mito es que todo el que se enferma de COVID muere. No, de COVID no mueren todos los que se infectan. Hay curvas de recuperación que por eso es que se cae la curva de los algoritmos exponenciales. O sea, usted se puede enfermar. Entonces, ¿qué hace ciertas comunicaciones? No, que vamos a tener una enfermedad exponencial de tantas personas, tantos miles, millones y millones y millones. Bueno, y es que la gente no se cura, ¿acaso? La gente se cura. Entonces ese es otro mito. No, que el hospital, el informe tal, que esto, que otro. Ese es mito. Eso es mito. Sí, se va a morir gente, pero también se va a curar gente. Y la gente que se cura actúa en beneficio de esa enfermedad. Porque el virus cada vez que entra una persona y sale, no sale peor. El virus entra en una persona y puede ser que salga prácticamente anulado. Yo voy a irme a un mito importante antes que nos vayan a suspender por tiempo. Mira, antes se decía que COVID no se transmitía por residuos fecales o por flatos. Flatos son los vientos que salen acompañados por vía rectal, ¿no? Hace 3 semanas atrás leí que sí existe la posibilidad de contagiarse
COVID respirando emanaciones flatulentes de pacientes que estén o con residuos que tengan ese, ¿no? Ese era un mito. Fíjate tú que los estudios dijeron, no, hay que cuidarse de esto. O sea, que mosca cuando te llaman, monte un ascensor o te llamas, monte un ascensor, si no venía alguien ahí, espera un poquito y entra porque puede ser un elemento importante de riesgo. Dicen que algunos animales transmiten el coronavirus, gatos, perros, eso. No, eso no se transmite de esa manera. Ese es otro mito. ¿Cómo? No está comprobado. No, ya las universidades han dicho. Pues, quiero decir, está descartado, sí. Ok, el uso de mascarilla protege contra el virus. Bueno, mira, ese es un mito. Yo no diría que lo vamos a tratar como un mito, ni sí ni no. Yo creo que vamos a usar la mascarilla, porque es una forma de protegernos también. Lo que vamos a cambiar las de tela por mascarillas que tengan material que filtre el flujo de aire. Quizás no las mascarillas N95, que son las más adecuadas para esta situación, pero por lo menos el uso de mascarilla, y más si nos sentimos con un poquito de incomodidad. Hay que proteger los ojos, porque también tosen y los glóbulos de saliva te pueden caer en los ojos y eso puede llevar a una concentración importante de virus que te puede contagiar. Aparte que el virus COVID hace enfermedades atípicas, ¿no? Como son conjuntivitis, como son rinitis, puede presentarse como lesiones de piel y esas cosas. Ok, los secadores de mano matan al coronavirus. Ese es otro mito, que te echa agua, aire caliente, con, bueno, todo lo que te limpie las manos y te aumente la temperatura por más de 39, 40 grados, tú sabes que va a resolver el problema del coronavirus. El SARS-CoV-2 o el SARS-CoV o el COVID-19 es una mutación del virus de la gripe. No, esa es una enfermedad específica, es un virus con nombre y apellido, fue descubierto en el año 2014 y tenía un registro. Vamos a resolver de una vez el mito de que se escapó de un laboratorio. Bueno, en el laboratorio de Wuhan de China estaban manipulando el virus por alguna razón. Dice el padre de la investigación, el doctor Pasteur, de investigación del HIV, que estaban manipulando el virus porque tiene cierta semejanza con el HIV en la búsqueda de una cura para el HIV. Esa entrevista es buena que la vea, está en YouTube. La entrevista es el único hasta ahora que ha dicho y reconoce, y lo dice de la siguiente manera: yo llamo a todos los amigos míos que trabajaban en el Instituto de Virología y ninguno me contesta el teléfono. Entonces ya, como decía el presidente Carlos Andrés Pérez, yo no sé leer, pero me escriben. Ok. Enjuagarse la nariz con solución salina y dejarse correr solución salina por las fosas nasales. Bueno, lavas las coanas, las fosas nasales, la lavas completamente. Debe de existir la protección natural que la vas a hacer con gargarismo, con hacer gárgara. Entonces, ¿quieres? Puedes hacer gárgara. ¿Puedes lavarla? Hay gente que tiene esa capacidad que la puede lavar, se pone una manguera, se pone una inyectadora, la lava. Eso se puede hacer, eso tampoco es tan mitos allá. El mito de que el coronavirus, el COVID-19, pero no habla de coronavirus, muere con antibióticos, eso es pura paja. Los virus no mueren con antibióticos. Los virus no mueren con antibióticos. Las bacterias sí. Las bacterias, las riquezas son entre los virus, tienen una media membrana. ¿Por qué? Porque el antibiótico actúa básicamente sobre la pared celular. O la rompe o impide que se multiplique. Muchos entran y actúan también sobre organismos como es el organismo de replicación viral, que es una clase muy bonita, ¿no? La clase de la replicación viral dentro de la célula, lo que sería el RNA en una estructura que se llaman los ribosomas, que yo te la comparaba la otra vez con las impresoras 3D. Hay antibióticos que paralizan. Nosotros en Venezuela tenemos uno de los mejores antibióticos. Pedro, ya no van a cortar ya. Entonces, gracias a los que nos siguieron. Bueno, y trataremos de retomar
más adelante otra conversación referente a Bueno, estos temas. Muchas nos gracias. quedaron 8 mitos. Chao, hasta luego, buenas Sí, noches. está bien. Gracias, estimados amigos digitales. Y volveremos a vernos entonces este martes, si Dios quiere, cuando estaremos conversando